Esta nuestra segunda sesión de aprendizaje, titulada Escribiendo la Historia, va a ser dirigido por quien ya conocen, su profesor Freddy Reinalte, en esta nueva forma de servicio que es educación a distancia, mediante la plataforma Zoom. ¿Ya? Entonces, todos con material en la mano, todos atentos, son 40 minutos que van a pasar volando. ¿Ya? Listo, entonces, escribiendo la historia. Un momentito. Ahí estamos. Ya. Ahora, a manera de hacerles recordar también, ya la semana pasada nosotros optamos por un título, un desarrollo, en la que dijimos que nosotros somos protagonistas de la historia. Esto de decir protagonista de la historia para algunos les podría resultar gracioso porque no se siente protagonista de la historia. No se siente protagonista de la historia si lo ve de forma general de pronto, ¿no? Pero si lo vieras de forma particular, sí, yo creo que nadie tendría duda de decir, yo soy protagonista de mi historia, porque eso es lo que tienes que pensar tú. Eres protagonista de tu historia. Ahora, les voy a presentar por imagen algunos protagonistas de la historia. Un momentito. Ahí están los protagonistas de la historia. ¿Ya? Ellos son los considerados protagonistas de la historia. ¿Ya? En 1969 el hombre llega a la luna, Neil Armstrong, el que aluniza por primera vez. ¿Ya? Ahora, acá lo conocemos a él también no tiene nada que ver con los cambios sociales, pero sí con el deporte, ¿no? Él es protagonista de la historia del fútbol, protagonista de la historia de su vida. ¿Me podrían escribir, por favor, quién es él? Los voy a leer. Escriban, por favor, quién es él. Claro, Lionel Messi, el más conocido, Miguel Grau, Marco Aurelio Pacheco, correcto, Miguel Grau. Lo conocen como la Pulga Messi, sí, juega en el Barcelona actualmente. Pero ahora, por Grau, ¿y a Grau cómo lo conocen? Si a Messi lo conocen como la Pulga, a Grau ¿cómo lo conocen? También hay un seudónimo, hay un nombre distinto a Miguel Grau Seminario. Escribe, por favor, correcto, el Caballero de los Mares. Muy bien, Marco Aurelio Pacheco. Camila también, Caballero del Mar, Caballero de los Mares. Él murió el 8 de octubre de 1879. ¿En qué combate murió? Escribe, por favor. Ellos son protagonistas de la historia. Escribe, ¿en qué combate murió Miguel Grau? En el combate de Angamos, correcto. ¿Ya? Ahora, te señalo a él. ¿Lo logras reconocer? Escribe su nombre, por favor. Si te equivocas en cómo se escribe su nombre, no importa. ¿Ya? Pero yo logro entender que sabes quién es él, si es que escribe. Sí, él es el propietario de la Microsoft, pero ¿cuál es su nombre? Es una persona acomodada económicamente, ha sabido hacer negocios. ¿Quién es él? También es protagonista de la historia. Si hablamos de lo que es computador, hablamos de todo lo que son PC y similares, o software, por ejemplo, software operativos, como Office, entre otros, tendríamos que hablar de él. Él es ¿Bill qué? Él es Bill Gates, él es Bill Gates, ya él te dice algo, él te da un consejo, dice, ¿no? Tú no eres culpable, correcto, Bill Gates, tú no eres culpable de nacer pobre, dice él, Bill Gates, pero sí lo serás si mueres pobre, ¿no? Ojalá que entiendas el mensaje, ¿no? Nosotros hemos nacido en una condición y si mueres en la misma condición, serás culpable de ello. La idea es superarnos. Y para superarnos tenemos que ser ¿qué? Palabra que empieza con P, escríbelo por favor. Para superarnos a nosotros mismos tenemos que ser algo que empieza con P. Escríbelo por favor.
perseverante sí, de la P a la R, en función al tema, quiero que contestes. Tenemos que ser de la P a la R, de la R a la O. Vas a ser profesional, sí, pero para ser profesional tienes que ser ¿pro qué? P, R, O, T, tetera. Participen todos los asistentes. Tienes que ser protagonista de tu historia. Para lograr tus planes, tus propósitos en la vida, tienes que ser protagonista de tu historia. ¿Ya? Ahora, muchachos, ustedes conocen a él. Su nombre empieza con H. Muy bien, Camila. Muy bien, Camila. Él es Herodoto. Herodoto es él. ¿Ya? Ahora, este amiguito que está jugando fútbol, él, ¿ya? Él simula ser tú, ¿ya? Él no simula ser yo, sino soy yo, ¿ya? Y el que está por acá al costado, simulan ser ustedes también. Y con eso les estoy queriendo dar a entender que los protagonistas de la historia son ustedes también. En esta galería de imágenes donde aparecen personajes famosos y no famosos como yo, deberías estar tú también, porque tú te tienes que considerar protagonista de tu historia. Al igual que Herodoto, al igual que Messi, Grau y cualquier otra persona, tú tienes que considerarte protagonista de tu historia, porque eso es lo que eres. Vas a lograr tus propósitos pensando de esa forma, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora, mira, para recalcar quiénes son protagonistas de su historia, ahí está, mira, gente que viste tu color. Claro que ahora no podemos estar en un recinto como el que conocemos, Copacabana School, sino cada quien en su casa, pues, ¿no? Pero nosotros sabemos qué color es nuestro uniforme. Ahí está, mire, son pequeñitos que son protagonistas de su historia, pues, ¿no? Algún día también fuiste pequeñito, ahora estás dejando de serlo. Eres protagonista de tu historia. Eso tienes que pensar como conceptos preliminares, ¿no? Como conceptos preliminares tienes que pensar en eso, ¿no? Ellos también son protagonistas de su historia. Ahora en el estado de emergencia, los militares y los policías son protagonistas, bueno, nos están cuidando, ¿no? Y pobrecito, muchos de ellos se están enfermando por cuidarnos a nosotros, ¿no? Y eso es loable, ¿no? Hay que valorarlo, hay que aplaudirlo, ¿no? Protagonistas de tu historia. Ahora, esto está en el material de ustedes, ya está en el material de ustedes. Vas acompañando tu material con mi voz y con la pantalla y vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces, te presento a la persona que se dedica al estudio de la historia. La pregunta es, ¿quién es esa persona? Nombre enredado, desenreda tú. Escribe, por favor. Anímate a ver, anímate a escribir. Trata de no hacerlo en la pizarra o en la pantalla, sino a través del chat, porque si no vas a dejar historiador. Muy bien. Leandro dice historiador. Muy bien, Leandro. Entonces, quien se dedica al estudio de la historia tiene un nombre y su nombre es el historiador. ¿Ya? El historiador. Continuamos. Ahora, para saber a qué se dedica el historiador, nosotros le hemos dejado un cuadro con palabras atrapadas. Tú con tu capacidad lógica las tienes que liberar y las tienes que colocar en el lugar adecuado. Yo voy leyendo, hago pausa y tú vas escribiendo la palabra que crees que corresponde. Y así vamos a completar una pregunta. La pregunta es, ¿a qué se dedica el historiador? En esta primera parte vamos a responder a qué se dedica el historiador. ¿Ya? Listo. El historiador se dedica, se especializa ¿en el qué? Correcto, en el pasado, ¿ya? En el pasado, muy bien. Teniendo por norte, ¿qué?
Teniendo por horizonte ¿qué? ¿Mm? Por horizonte ¿qué? La interpretación, ¿ya? La interpretación, el análisis, el estudio e investigación y documentación de los diferentes hechos en la historia. Ese es el orden que yo le he dado y un orden que seguramente se parece al de ustedes, pues, ¿no? Que por ahí se mueva una palabra u otra, pero que no le cambie el sentido suficiente, ¿ya? Pero tú sabes que la labor del historiador es esa, interpretar, analizar los hechos, comparar y hacer teorías hasta incluso, pues, ¿no? Para decir, probablemente esto ocurrió, ¿ya? Y eso lo va a tener que comprobar, pues, ¿no? ¿Ya? Si estamos hablando del historiador, ¿ya? Del historiador, te presento al padre de la historia. ¿Quién es el padre de la historia? Escríbelo, por favor. El padre de la historia. Correcto. El padre de la historia, Camila, Marco, Leandro, es don Herodoto. Don Herodoto. Herodoto fue un geógrafo griego, fue un historiador griego. Su obra más notable, ¿cuál fue? Escribe, por favor, su obra más notable. La obra más notable de Herodoto. ¿Cuál fue la obra más notable de Herodoto? Correcto. Marco, Camila, Leandro. Su obra más notable ha sido Historia, ¿ya? Historia, ¿ya? Estudiante, hasta ahorita, ahora, dime, ¿de quién estamos hablando hasta ahora? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de alguien que empiece con H. Estamos hablando de a qué se dedica, quién es el padre de la historia. Estamos hablando del historiador hasta el momento, ¿ya? Ahora, continuamos. Ahora, el tema de hoy, ¿cuál es? Escríbelo, por favor. De repente, como hemos ido por allí, por allá, te has ido tú a otro sitio. Me refiero con el pensamiento. ¿Cuál es el tema de hoy? En el Zoom de la invitación, ahí estaba el tema. ¿Recuerdas el tema? En la hojita que también se les ha dado está el título ahí. Ese es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Trata sobre historia, sí, pero ¿qué vamos a hacer con la historia? Alejandra Chúa dice la historia, sí, pero ¿qué vamos a hacer con la historia? ¿Mm? Vamos a escribirla, correcto, Camila, correcto, ese es el título exacto, escribiendo la historia, porque te darás cuenta que tú también puedes escribirla, no eres historiador, no eres escritor, pero tú escribes tu historia, tú haces tu historia, ¿ya? Entonces, aquí yo te pregunto si puedes escribir la historia. Tú me vas a decir que sí, pues no creo que haya alguien que diga que no puede escribir su historia. Si contesta que no puede escribir su historia, se está equivocando, porque sí puede escribir su historia, ¿ya? Ahora, yo te pregunto, escribe por favor, tú, ¿cómo escribes tu historia? ¿Ya? Te voy a leer. ¿Tú cómo escribes tu historia? Voy a mencionar tu nombre y voy a leer tu respuesta. Si dices que tú y yo podemos escribir nuestra historia, la pregunta es, ¿cómo la escribimos? Si nosotros no agarramos un cuaderno, no agarramos un papel y estamos escribiendo sobre las cosas que nos suceden, ¿no? Aunque algunos lo hacen a través de agenda, analizando lo que nos va pasando, correcto, ¿no? Vamos analizando nuestros hechos, voy analizando mis errores, ¿no es cierto? ¿Los errores para qué? Para no cometerlos, bueno. Si yo me equivoco alguna vez, me valgo de ese error para otra vez no equivocarme en lo mismo. Sería tonto de mi parte equivocarme siempre en lo mismo. Eso no te hace un ser analítico, crítico, pues, ¿no? Entonces, analizando. Entonces, yo te puedo decir que tú escribes tu historia con tus actos, estudiante. Con tus actos, tus acciones, escribes tu historia.
Te pregunto, estudiante, ¿y la historia hacia dónde te debe llevar si es que tú estudias? Se supone que vas a ir a un lugar, tú vas a lograr algo tú, y es algo que empieza con E. Correcto, Marco, tienes que llegar al éxito. Ahora, no vayas a creer que el éxito es la suma de victorias, no vayas a creer eso, porque eso es falso. El éxito también encierra derrotas, derrotas pero que te han servido para que luego tú te levantes. Yo no creo que haya alguien que haya sido exitoso que nunca haya caído. El que ha llegado a lograr el éxito es aquel que se ha sabido levantar. Eso debes pensar. Yo sé que tienes una edad y yo sé que de pronto estos temas, no sé si para ti te parecen atractivos, pero yo creo que ya tienes que ir formándote en este aspecto. Si estamos hablando de que tú puedes escribir la historia de tu vida, si estamos hablando de que tú la escribes con tus acciones, tu acción es estudiar. Y esto, tu estudio te tiene que llevar al éxito. Pero repito, no creas que es un éxito perfecto en el sentido de que son la suma de éxitos, no. Ahí también encierra fracasos, pero repito, tienes que saber levantarte ante el fracaso. Tienes que ser más grande que tu problema. Y efectivamente es la historia de tu vida, ¿ya? Esa es la historia de tu vida, vida que te pertenece a ti. Tú eres el dueño de eso, ¿ya? Eres el dueño de tu destino. Y el destino no está predestinado, lo vas haciendo tú, día a día, con acciones, ¿ya? Ahora, bueno, ¿qué debes hacer para escribir la historia? Es la pregunta que se ha planteado, de alguna forma le hemos contestado nosotros, porque la historia no se escribe sola, yo no creo en el destino, te lo digo con toda claridad, espero que tú tampoco lo creas, porque la historia no está escrita, tu historia no está escrita, tú la estás escribiendo. La vas a dejar de escribir el día en que expires, el día en que dejes de existir, ahí la vas a dejar de escribir. Mientras tanto, la escribes todos los días, la escribes, ¿ya? Ahora, ¿qué debes de hacer para escribir tu historia? Pues la historia, debes convertirte en detective del pasado. Es un juego de palabras, es metáfora de pronto, pero debemos investigar el pasado. Si tú quieres averiguar del por qué eres tú como eres hoy, la respuesta la encuentras en tu pasado. Tendríamos que ver cómo fuiste de niño para saber cómo eres ahora. Entonces, por eso, cada vez que quieras averiguar algo en el presente, es muy, pero muy necesario retroceder al pasado. Una vez que retroceda al pasado y entienda mi presente, ya puedo proyectarme al futuro. ¿Ya? Eso es historia. Y en este caso nos vamos a convertir en detectives del pasado. ¿Ya? Te voy a leer y tú vas a dar tu respuesta correcta. ¿Ya? Dice así, detectives del pasado. Seguramente ustedes conocen a Sherlock Holmes, el más astuto de los investigadores. ¿Saben lo que hizo cuando le presentaron el caso no resuelto del gran robo del tren? Salió al lugar de los hechos y buscó. ¿Qué buscó Sherlock Holmes para resolver el problema? Muy bien, Leandro. Muy bien, Alejandra. Buscó evidencias. Buscó evidencias. ¿Ya? Ahora, cuando buscó evidencias Sherlock Holmes, encontró que huellas que dejan las manos. Muy bien, Luis. Muy bien, Marco. Huellas digitales. Recuerda que es un investigador y buscó huellas digitales. Y como quiere evidencias, él se fue a la ducha y en la ducha buscó algo para evidencia también, para prueba. La pregunta es, ¿qué encontró? Muy bien, Camila. Encontró cabellos en la ducha. Casualmente dejaron los ladrones. Recogió las evidencias con mucho cuidado, reconstruyó el caso y finalmente dio con los ladrones. Eso resolvió Sherlock Holmes. Sherlock Holmes resolvió eso. Ahora, dice, lo importante para Holmes es responde por favor, es la evidencia. Muy bien.
De igual manera, los estudiosos del pasado van buscando. ¿Qué busca el historiador también? ¿Qué busca el historiador? Al igual que el detective privado, al igual que Sherlock Holmes, ¿qué busca el historiador? Estamos en esta parte de acá. ¿Busca qué? Evidencia, Leandro, evidencia, Marco, correcto. Busca evidencias, ¿ya? Sherlock Holmes busca evidencias, los historiadores también buscan evidencia, ¿ya? ¿Ya? Para reconstruir las claves o hechos del, muy bien Alejandra, del pasado, del pasado, del pasado. Un tipo de evidencia son esta es una palabra clave, ¿ya? Esta es una palabra clave. Correcto, muy bien, fósiles. Muy bien, fósiles. Un ratito, por favor. Ya, estábamos acá. Fósiles. Ahora, ¿cuál es la ciencia que estudia los fósiles? Escribe, por favor. Correcto, muy bien. La paleontología. Correcto. Ahora, el historiador, al igual que el detective privado, al igual que Sherlock Holmes, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Contesta acá. Yo sé que faltaba un cuadrito, lo he corregido acá. Busque evidencias, muy bien. Ahora, pero en lo referido al historiador, que es lo que nos interesa a nosotros, que estamos acá, el historiador, si se habla de evidencia, tiene que hablar de algo que es muy, pero muy importante. Muy bien, Leandro, de fuentes de la historia. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a igual eh, completar el concepto el concepto de fuentes, ¿ya? El concepto de fuentes. Son cualquier testimonio que podría ser material, todo aquello que se toca, que podría ser oral, todo aquello que se escucha mediante leyenda, mitos, cuentos, las tradiciones, los bailes también y todo tipo de escrito que permite la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos históricos. Las fuentes históricas constituyen la materia primordial, vale decir, prima de la historia, ¿ya? Eso es lo que es el concepto de fuentes, ¿ya? El concepto de fuentes, ¿ya? Ahora, dice acá, ¿es correcto afirmar que las fuentes históricas constituyen qué? Son lo más importante estudiante para el historiador. Por eso la respuesta es, ¿constituyen qué? Acá va, acá. ¿Constituyen qué? Materia prima, muy bien, de la historia, ¿ya? De la historia, ¿ya? Significativa referente a los hechos, no, me estoy salteando, disculpen, ¿ya? Comprende todos los, ¿qué? Todos los documentos, testimonios, ¿ya? Testimonios, u objetos que transmiten ¿qué? Esos documentos encontrados, esos testimonios, ¿qué transmiten? Transmiten datos, ¿no es cierto? Y en lugar de decir datos, ¿qué puedo decir acá yo? ¿Qué puedo decir yo acá? ¿Me están escuchando? ¿Hay algún problema con la red? Escribe, por favor. ¿Me escuchan, por favor? Debes afirmar o negar mediante el chat.
Ya, ya. Para la siguiente voy a hacer algunas correcciones y me van a escuchar mejor, ¿ya? Pero mientras en lo posible me escuchen, vamos a terminar esta reunión, no se preocupen, ¿ya? ¿Ya? Listo. Ahora, se dedica especialmente al estudio del pasado. El internet está inestable, me dice. Un mensaje salió. Ya, pero del pasado. Ahora, muchachos, en esta parte inferior, acá, se habla sobre la importancia de lo que son las fuentes para el historiador. Ya, las fuentes son importantes. Si las fuentes no existen, simplemente el historiador no podría hacer su trabajo, no podría escribir la historia. ¿Ya? Entonces, para eso te he preparado esto para que entiendas. ¿Ya? Te he preparado esto para que entiendas. Y dice así, somos detectives del pasado, esa es una verdad. Aquel que quiera conocer su presente, primero conozca su pasado, esa es la recomendación que le puedo dar, ¿ya? Somos detectives del pasado. El hombre ha dejado innumerables huellas, y lo podemos observar, lo podemos reconocer investigando el pasado, ¿ya? Investigando el pasado. ¿Ya? Esas huellas, nosotros, bueno, no somos historiadores, pero si yo tendría que escribir la historia de mi vida, también tendría que utilizar eso, ¿ya? No soy un historiador por estudio, pero estudio historia y también recurro a lo que el historiador recurre. Y tú sin ser profesor de historia, tú sin ser historiador, cuando quieras construir tu pasado, también vas a recurrir a lo mismo, ¿ya? Por eso es importante el tema, porque sí o sí vas a recurrir a lo mismo. Bueno, el historiador dice que esas huellas la va a seguir, ¿no? La va a seguir mediante qué. Escribe por favor tu respuesta, ¿no? ¿Qué utiliza el historiador? ¿Qué utilizarías tú? ¿Qué utilizarías tú? ¿Qué utilizarías tú si es que escribirías la historia de tu vida? ¿Ya? Escribe por favor tu respuesta. El historiador utiliza algo que le permite escribir la historia. Tú y yo, si queremos escribir la historia de nuestra vida, también tendríamos que utilizarlo. Escribe. Muy bien, Marco Aurelio. Muy bien, Marco Aurelio. Tendría que utilizar las fuentes de la historia. Y efectivamente, Alejandra, las fuentes de la historia son evidencias, son pruebas que existió, ¿ya? No es fantasía, son pruebas, son evidencias, como bien lo dicen, ¿ya? Entonces, el historiador para escribir la historia necesita de fuentes de la historia. Acá hay un organizador que te habla sobre las fuentes, la clasificación de las fuentes. Por ejemplo, estas que señalo yo son fuentes modernas. Si retrocedemos en el tiempo, no los vamos a encontrar, pues, ¿no? Pero como el tiempo ha pasado, la tecnología ha avanzado, ahora hablamos de fuentes audiovisuales. Lo que se escucha y se ve es fuente audiovisual, ¿ya? Si se destruyese el mundo y se volvería a construir y haya otra nueva generación que quiere investigar sobre el pasado, llega a la casa de alguno de nosotros y encuentra, por ejemplo, la computadora y la va a clasificar como una fuente audiovisual. Si encuentra la televisión, la va a clasificar como una fuente audiovisual, ¿ya? Esto es moderno, ¿ya? Las fuentes monumentales son estas de acá. Monumentales se refiere al tamaño, ¿no? Son megas construcciones, ¿no? También en lugar de monumentales también se le dice fuentes materiales, ¿no? Refiriéndose a eso, ¿no? Los objetos más pequeños son los muebles que se pueden mover, trasladar de un lugar a otro. Pero también hay los inmuebles, ¿no? Por ejemplo, estos son inmuebles, ¿no? Machu Picchu es inmueble, ¿ya? Ahora, también existen las fuentes orales, ¿ya? Cuando hablamos de fuentes orales estamos hablando de esto. ¿Qué es esto? Escribe, por favor. Cuando hablamos de fuentes orales hablamos de esto. ¿Qué es esto? Escribe, por favor. Sí se observa, ¿no es cierto? Escribe, por favor. ¿Qué es esto? La fuente oral corresponde al estudio de esto. Empieza con L.
Le sigue la E. Es hablar de Manco Cápac y Mamaogyo. ¿Qué es? Una ¿qué? Una leyenda, correcto. Correcto, la forma de hablar, sí, el lenguaje, la lingüística, los bailes, las tradiciones son fuente oral. Y la fuente escrita, como tú verás, es obvio, es fácil de darse cuenta, es todo aquello escrito. Podría ser antiguo, como podría ser reciente o presente, o moderno, ¿ya? Es una clasificación de las fuentes. Esta es otra, ¿ya? Que de repente te va a ayudar a entender mejor. Orales, acá está, se transmite de generación en generación, ¿ya? Se transmite de generación en generación. Tiene que ver con los cuentos, la leyenda, los mitos. Por ejemplo, el mito de Minotauro, no sé si algún día lo habrás escuchado, el Minotauro, ¿ya? Las fuentes escritas, es todo aquello escrito que puede ser antiguo, la epigrafía se encarga del estudio de esto, ¿no? De los textos escritos. Todo lo que son imágenes o dibujos, todo lo que son imágenes o dibujos es la iconografía, ¿ya? Y lo material es todo aquello que puede ser palpable, observable. Por ejemplo, esto de acá, ¿cómo se llama? Te señalo acá. Esta cerámica tiene nombre, escribe por favor. ¿Esto qué es? La palabra empieza con H. Son rostros. Son rostros. Son guacos retratos, estudiante. ¿Ya? Son guacos retratos. ¿Ya? Las fuentes de la historia son la materia prima del historiador, ¿ya? Las fuentes de la historia son las materias primas del historiador. Son tan importantes como esto, estudiante. Las fuentes de la historia son tan importantes como la evidencia lo es para el detective. Entonces ahí entiende lo importante que son las fuentes de la historia. Observa ahí, para que no te aburras. Ahora, queriendo que me entiendas sobre la importancia de las fuentes para la historia, juego con esta manera de metáfora y digo lo siguiente: las fuentes de la historia son tan importantes como el balón lo es para el futbolista. Imagínate, vamos a jugar fútbol sin balón. No habría, pues, ¿no? Entonces la pelota es importantísimo, y al igual que la pelota es importantísimo para el fútbol, las fuentes de la historia también son importantísimos para el historiador. Eso estoy queriendo decir con esto que estás viendo. Igual acá, igual acá, igual acá. Las fuentes de la historia son tan importantes como la madera lo es para el carpintero. Imagínate qué haría un carpintero sin madera, qué haría un albañil sin ladrillo, sin cemento, qué haría un estudiante sin laptop en estos momentos, ¿no? ¿Qué haría un estudiante sin celular en estos momentos? ¿Qué haría un estudiante sin lapicero para anotar en estos momentos? ¿No? Entonces, date cuenta que a manera de metáfora te estoy dando a entender que las fuentes de la historia son tan importantes para el historiador, como para el futbolista la pelota, como para el carpintero la madera, como para el albañil el ladrillo. ¿Ya? Eso quiero que entiendas, como para el estudiante su laptop. Ahora acá, ya casi a manera de conclusión, te puedo preguntar, si no hay fuentes de la historia, ¿qué no hay? Escribe ahí, escribe por favor. Si no hay fuentes de la historia, ¿qué no hay?
Evidencias, puede ser, sí. Las evidencias te van a permitir escribir algo. Las evidencias te van a permitir escribir algo. Si no hay fuentes de la historia, ¿qué no hay? La palabra empieza con H. Correcto, Camila. Correcto, Camila. Correcto, Camila. Si no hay fuente de la historia, simplemente la historia no se podría escribir. En base a las fuentes de la historia es que se ha reconstruido el pasado para entender el presente y proyectarse al futuro. El historiador sin fuentes no podría hacer su trabajo. Esto de acá ustedes lo tienen en su material de trabajo, solo teníamos que asociar nada más. Yo les voy a dar la asociación correcta, que me imagino ustedes han logrado la respuesta correcta, no creo que hayan tenido dificultades, ¿no? Porque el material está sujeto a investigación. ¿Y cómo investigas? Utilizas Google, pues, ¿no? O cualquier otro motor de búsqueda y vas encontrando respuestas. Y hay algunos que no necesitan ni investigar porque tienen buena capacidad y van asociando simplemente, pues, ¿no? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer aquí es asociar, ¿ya? Vamos a asociar. Voy a enumerarlo del 1 al 3, ahí está el 1, ahí está el 2 y ahí está el 3, ¿ya? Ahora voy a buscarle pareja. Fuentes orales o tradicionales va con él, del centro, ¿ya? Con el del centro. Le podrías haber puesto letras también, o le podrías haber puesto colores, y eso depende de tu creatividad. Ahora, las fuentes escritas van con el de la parte inferior, y como quedará, ahí está. Ese es el orden correcto, ¿ya? Es el orden correcto. 3, 1, 2. Muchachos, hemos terminado la presente sesión de aprendizaje. Esa es tu actividad, te la estoy mostrando simplemente para que sepas que lo debes desarrollar. En lo posible trata de pegarlo en tu cuaderno, desarrollalo, porque en su debido momento yo te voy a pedir que les tomes fotos y me los envíes. Porque para procesar tus notas necesito tus evidencias, ¿ya? Y tus evidencias es tu trabajo, ¿ya? Entonces, esto ya está escrito, no lo voy a leer, simplemente hago esto porque quiero hacer un añadido al final, ¿ya? Al final quiero hacer un añadido y por eso es que estoy por este lado, ¿ya? Todo esto ya está ahí en tu material. Esto solo tienes que escribir qué tipo de fuente es, como el ejemplo acá. Te he puesto un ejemplo y ya verás tú qué escribir. Solo déjame ser curioso acá, en esto de acá. Escribe, por favor, qué tipo de fuente escribiste acá. Acá, ¿qué tipo de fuente es? Escribe, por favor. Aquí, en esta computadora o televisión, ¿qué fuente escribiste acá? ¿Mm? Escribe, por favor. Acá. Fuente empieza con A. Fuente, fuente audiovisual, ¿no? Esa es fuente audiovisual. Correcto, Marco, fuente audiovisual. Acá también tenías que escribir solo qué tipo de fuente es y acá está el añadido, estudiante. Escríbelo por favor en tu cuaderno o donde puedas anotar. Vas a elaborar un organizador gráfico sobre fuente de la historia. Eso anótalo por favor. Elaborar organizador gráfico sobre fuente de la historia. Eso quiere decir que no vas a copiar un organizador gráfico que hay en internet. No vale hacer eso. Tienes que crear uno. Inventa, crea. Puedes tomar como referencia lo que encuentran en internet, pero tú le haces modificaciones, le haces añadidos. Eso es innovar. Lo otro es copiar. ¿Ya? Innova. Innova. ¿Ya? Entonces, estudiante, yo puedo decirles ya que mi sesión ha terminado y ya según el horario nos vamos a volver a encontrar un próximo lunes, bueno, ¿ya?
Ya veré cómo hago el reporte de asistencia, voy a buscar la opción y ya me despido de ustedes ya, ¿ya? Entonces, aplausos para ustedes, estudiantes. Sesión número 2 completa y ya nos veremos en la sesión número 3, bueno, ¿ya? Gracias por la atención, ya nos estamos viendo. ¿Me escuchan, no es cierto? Listo, estudiantes. Cualquier anotación acerca del volumen de mi voz, me van haciendo saber para elevarla si fuera necesario, ¿ya? Cualquier coordinación la van haciendo a través del tutor, ya en este caso Alejandro Chuga. Yo voy a estar atento a eso. Ya, listo, estudiantes, ya nos vemos la próxima vez. Cuídense, cuídense.